Con el zumbido característico que las define, mucha gente huye de su presencia. Es común escuchar frases como "es que soy alérgico" o "me da mucho miedo". El problema es que en muchos casos terminamos acabando con ellas, destruyendo sus nidos por temor. Las abejas, pequeños insectos que conviven con el hombre, ya sea en la ciudad o en el campo, han sido marginadas porque simplemente no entendemos su comportamiento. La fama que se han ganado es sencillamente porque el hombre no respeta su medio. Pero lo que no sabemos es que existen muchísimas especies de abejas en el mundo, y lo más importante es que una gran parte de ellas son inofensivas para el hombre. El público en general piensa que las abejas son una sola, la más conocida que ha sido la abeja del apicultor, que es la Apis mellifera. Pero en el mundo en general existen unas 20.000 especies de abejas. Ese es el grupo grande de las abejas. Y de esas 20.000 especies de abejas que existen, encontramos que hay aproximadamente unas 1.250 abejas que son sociales, o sea, que viven en grupos. Muchas veces confundimos el término sociales con amigables. No, cuando hablamos de sociales es que las abejas viven en grupos, viven en asociaciones, ¿correcto? De esas 1.250 tipos de abejas que viven en sociedad, una sola especie es la abeja más conocida, que es la abeja del apicultor, la Apis mellifera. Existe un grupo de abejas que no tiene aguijón, originarias de América. Las abejas con aguijón o abejas africanizadas no existían en este continente. En el grupo de abejas sin aguijón para América tropical, existen aproximadamente unas 500 especies distribuidas entre México y la mitad de Chile o Argentina. Son abejas netamente tropicales que no soportan climas de países templados debido a la estructura de sus nidos y su propio comportamiento. De estas 500 especies que podemos encontrar en el trópico, puntualmente en Colombia, existen unas 120 especies de abejas sin aguijón, y dentro de este grupo existe una especie que es bastante conocida. Su nombre es abeja angelita, o para decirlo de una manera más técnica, Tetragonisca angustula. En el cultivo de las abejas existen varias diferencias en el modo de proceder, ya sea con aguijón o sin aguijón. De igual forma, los nombres que reciben son también distintos. Cuando hablamos de apicultura, nos referimos a las abejas con aguijón, a las abejas del género Apis. Eso tiene que ver con apicultura. Y las abejas sin aguijón tiene que ver con meliponicultura. Entonces, cuando hablamos de grupos de abejas con aguijón, hablamos de apiarios. Cuando hablamos de abejas sin aguijón, nos referimos a meliponarios y a meliponicultores. Entonces, son dos líneas de trabajo totalmente diferentes. Hay personas que se inclinan por el lado de la apicultura y hay personas que se inclinan por el lado de la meliponicultura. Entonces, mucha gente podría decir, no, es que la apicultura produce más en términos de volumen de miel. Eso es cierto. Las abejas del género Apis producen mayor cantidad de miel. Pero las abejas sin aguijón, las abejas, la parte de meliponicultura, trabaja una miel que tiene unas mejores características. A pesar de que es una miel que es en menor cantidad, es una miel que tiene más propiedades bactericidas y tiene mejores propiedades medicinales para los humanos. Al tener unas mejores características en este sentido cosmético y medicinal, son mieles que tienen mayor valor. Entonces, cuando uno mira la industria en términos de costos y en términos de beneficio, puede ser más rentable trabajar con abejas sin aguijón que con abejas con aguijón. Fuera de las implicaciones que tiene en el manejo. Cuando uno maneja abejas con aguijón, pues está corriendo unos mayores riesgos, porque son abejas que pican, que son abejas que pueden afectar las vecindades si no están bien aisladas, que son abejas que son de más difícil colocación. Para usted colocar un apiario, tiene más condiciones que para colocar un meliponario. Los apiarios deben estar localizados a unos 200 metros de viviendas,
caminos o carreteras, porque son abejas que pertenecen al género Apis y que poseen aguijón. Se alertan fácilmente y podrían atacar a los animales o a las personas que estén pasando cerca al lugar. La distancia que se debe tener de colonia a colonia no puede ser menor a 2 metros para que las abejas no se alerten. Además, tienen que estar en soportes individuales para evitar vibraciones cuando se esté revisando una colonia y de esta forma evitar que se alerte la vecina. Otra implicación que lleva la apicultura es el manejo del humo. Con este se busca que las abejas se calmen y no ataquen cuando se está recolectando la miel de los panales. Por otro lado, los meliponarios se pueden tener cerca de las viviendas. Muchos meliponicultores los tienen alrededor de sus casas. Para manejar estas abejas no se necesita usar humo. Al carecer de aguijón no son peligrosas para quien las manipula. A lo sumo, se defienden con pequeños mordiscos que no son nocivos para la salud. Estas colonias se pueden tener cerca una de la otra. El cuidado más grande que se debe tener es de sus enemigos naturales o depredadores, tales como hormigas, arañas, lagartos o sapos. Se deben poner los meliponarios sobre unos buenos soportes con todas las precauciones necesarias para mantenerlas seguras. Polinización, producción de alimentos, conservación de especies vegetales, materia prima para medicina y cosméticos son algunos de los beneficios que la meliponicultura ofrece. Esta actividad de bajo costo y fácil mantenimiento le da a las personas la oportunidad de tener una fuente de ingresos complementaria. Hoy en día, la meliponicultura está creciendo y se está posicionando para convertirse en un medio de trabajo para mucha gente en el mundo. Nosotros tenemos meliponicultura en la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos en los Santanderes, tenemos en Cundinamarca, tenemos en el Cauca, tenemos en la Amazonía, o sea, en diferentes partes del país tenemos meliponicultura. Y se ha trabajado muy fuertemente el tema de la taxonomía de las abejas a nivel de la Universidad Nacional en Bogotá. Ellos han trabajado fuertemente el tema de la taxonomía, han hecho muchos estudios alrededor de las abejas sin aguijón, y ya aquí en Antioquia tenemos ejemplos clásicos en algunos municipios como Betania, como Bolívar, como Betulia. Aquí en Medellín tenemos meliponicultura. Entonces, el tema se está moviendo bastante aquí en el país, el tema de la meliponicultura, el tema de las abejas sin aguijón, que como lo dije antes ha sido ancestral. Esto lo traen muchas comunidades campesinas desde tiempos atrás, pero en este momento estamos como descubriendo el tema, retomándolo y sacándolo adelante en la parte de tecnología. Una libra. Una libra y pico. Bueno, aquí tenemos una colonia de abejas angelitas, de Tetragonisca angustula. Y vemos que está montada en un soporte tipo poste de PVC con un embudo invertido con botella PET desechable. Esto es muy importante para aislar la colonia de ataques de lagartos, arañas, hormigas, sapos. O sea, la vida de la colonia depende mucho del aislamiento que podamos hacer de los enemigos naturales. Y obviamente por encima debe tener una teja o un techo que la proteja del agua lluvia, que no vaya a entrar el agua por encima. A los meliponarios que vemos hoy se les conoce como colmena inteligente tipo AF. Llevan este nombre porque su inventor fue el brasilero Ailton Fontana. Estos permiten un mejor manejo ya que se puede extraer la miel de manera muy limpia al fraccionar los nidos y poder acceder a las diferentes divisiones. El meliponario está construido en madera. Adentro encontramos varios niveles en donde las abejas construyen sus nidos y los recipientes en donde almacenan la miel y el polen. Aquí podemos observar lo que son los potes con alimento, los potes con miel, y podemos observar parte del involucro. El involucro es esta estructura que está recubriendo el nido. Es esta parte de aquí con cera, y al interior de esa estructura vamos a encontrar el nido. Como les decía, esta es una colmena que permite fácilmente el fraccionamiento del nido. Vamos a abrir esta gaveta, a fraccionar el nido para que miremos lo que encontramos.
Cuando yo muevo esta gaveta, pues voy a fraccionar el nido. Aquí en la parte de abajo encuentro lo que son los panales, las estructuras horizontales donde se está produciendo la cría, donde están, por decirlo así, los pichones de las abejas. Esta es la parte de nido de ellas, que hacia el exterior lleva una estructura que se llama involucro. Bueno, esto es una colmena tipo INPA, que es una colmena desarrollada en el Brasil para este tipo de abejas sin aguijón más grandes. Entonces mire qué belleza esta miel verde. Son unas mieles muy especializadas, recogidas de ciertos vegetales, lo que les explicaba ahora. Miren los potes de polen aquí como son más grandes. O sea, este tipo de abejas sin aguijón son similares a las angelitas, pero en una escala mayor. O sea, son nidos gigantes, si los comparamos contra las angelitas. Vamos a mirar esta miel verde que hay aquí, ¿de qué se trata? Miren esta miel.